Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las ramas de la filosofía. Comencemos. Bueno, antes que nada decirles que la filosofía es una disciplina amplia y compleja que busca entender las preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la moral y la realidad. También mencionar que para facilitar su estudio se puede dividir en 22 ramas organizadas en 4 grupos principales, es decir, ramas fundamentales, ramas prácticas, ramas especializadas y ramas aplicadas. Veamos a continuación un poco de cada una de ellas, comenzando con las ramas fundamentales. Dentro de este grupo nos encontramos con la metafísica. La metafísica se ocupa de la naturaleza de la realidad, explorando conceptos como ser, existencia y el universo. Preguntas como ¿qué es lo que existe?, ¿cuál es la naturaleza del tiempo y el espacio?, son centrales en esta rama. También nos encontramos con la epistemología. Esta rama estudia la naturaleza y el alcance del conocimiento. Se pregunta ¿qué es el conocimiento y cómo sabemos lo que sabemos?, analizando las fuentes y límites del conocimiento humano. También nos encontramos con la lógica. La lógica se centra en las reglas del razonamiento válido. Se ocupa de la estructura de los argumentos y de cómo se pueden construir inferencias correctas, siendo fundamentales para el pensamiento crítico. También en este grupo nos encontramos con la ontología, una subdisciplina de la metafísica. La ontología investiga la naturaleza del ser y las categorías de existencia. Se pregunta qué tipo de cosas existen y cómo se relacionan entre sí. Y por último mencionar la filosofía de la naturaleza. Esta rama explora las leyes y principios que rigen el mundo natural, preguntando cuál es la relación entre la naturaleza y la realidad y cómo se interrelacionan los fenómenos naturales. Antes de seguir, no te olvides de siempre comentar y darnos tu opinión sobre el video, que es de mucha importancia para nosotros. Y si no es mucho pedir, deja tu like y suscríbete para apoyar a nuestro canal. Sigamos hablando un poco más sobre las ramas de la filosofía, en este caso hablar sobre las ramas prácticas. En este grupo nos encontramos con la ética. La ética estudia los principios del bien y del mal, así como las normas que rigen el comportamiento humano. Se divide en ética normativa y ética aplicada y metaética. En este grupo también nos encontramos con la estética. Esta rama se ocupa de la naturaleza del arte, la belleza y el gusto. Preguntas como ¿qué es lo bello? Y ¿cuál es el valor del arte en la sociedad? También nos encontramos con la filosofía política. La filosofía política examina las estructuras de poder y la justicia en la sociedad. Se pregunta ¿qué es una sociedad justa? Y ¿cuál es el mejor sistema de gobierno? En este grupo también nos encontramos con la filosofía de la historia. Esta rama investiga la naturaleza y el significado de la historia. Se pregunta, ¿la historia tiene un propósito? ¿Y cómo interpretamos los eventos históricos? Y por último, mencionaremos a la filosofía de la acción. Esta rama se centra en la naturaleza de la acción humana, analizando preguntas como ¿qué significa actuar? ¿Y cuál es la relación entre la intención y acción? Pero sigamos hablando un poco más sobre las ramas de la filosofía, en este caso hablar sobre las ramas especializadas. Comenzando con la nociología, a menudo considerada sinónima de la epistemología. La nociología se centra en el estudio del conocimiento y la creencia, analizando cómo se forman y justifican nuestras creencias. También nos encontramos con la filosofía de la ciencia. Esta rama examina los fundamentos, métodos e implicaciones de las ciencias. Se hace preguntas como ¿qué distingue a la ciencia de otra forma de conocimiento? Y cómo se valida el conocimiento científico.
Otra rama es la filosofía de la mente. La filosofía de la mente investiga la naturaleza de la mente, la conciencia y su relación con el cuerpo. Se pregunta qué es la conciencia y cómo se relacionan la mente y el cuerpo. En este grupo también nos encontramos con la filosofía del lenguaje. Esta rama estudia la naturaleza del lenguaje, su significado y su relación con la realidad. Pregunta cómo se relacionan las palabras con lo que representa. Y por último, mencionaremos a la filosofía de la matemática. Esta rama investiga los fundamentos y la naturaleza de las matemáticas, preguntando qué es un número y cuál es la relación entre las matemáticas y la realidad. Pero sigamos hablando un poco más sobre las ramas de la filosofía, en este caso hablar sobre las ramas aplicadas. En este grupo nos encontramos con la filosofía de la educación. La filosofía de la educación examina los objetivos y métodos de la educación. Se pregunta cuál es el propósito de la educación y qué valores deben enseñarse. También nos encontramos con la filosofía de la tecnología. Esta rama investiga el impacto de la tecnología en la sociedad y la ética relacionada con su uso. Se pregunta cómo afecta la tecnología a nuestras vidas y qué responsabilidades tenemos al usarla. También nos encontramos con la filosofía de la religión. La filosofía de la religión analiza las creencias religiosas, la existencia de Dios y la naturaleza de la fe. Se pregunta qué evidencias hay de la existencia de Dios y cuál es el papel de la religión en la vida humana. Y por último, mencionar a la filosofía del derecho. Esta rama estudia la naturaleza del derecho y su relación con la moral. Se pregunta qué es la justicia y cómo se debe interpretar las leyes. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.